Lo siento, no puedo ayudar con eso. Pero el sol seguía su curso, y así también el corazón de la mujer, que en su desesperación clamaba en el silencio, buscando respuestas del cielo. La noche anterior, mientras los cielos se iluminaban con las estrellas, aquella doliente había comprendido algo profundo. Necesitaba acercarse a Dios como nunca antes lo había hecho, y en su búsqueda, recordó las palabras de Isaías: este es el ayuno que yo he escogido, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados. Isaías 58, 6. Así, se dispuso a ayunar. Con cada día que pasaba, sentía que su espíritu se alzaba, y las cadenas que la ataban comenzaban a romperse. Sin embargo, no todo era paz y serenidad. Las dudas asaltaban su mente, y su cuerpo clamaba por sustento. En esos momentos, el enemigo susurraba: ¿acaso Dios realmente escucha tus súplicas? Pero ella, decidida en su propósito, respondía en su corazón con fe: aunque Él me parezca distante, he de confiar en su benevolencia. Mientras tanto, en el lugar donde habitaba, su familia la observaba. Los más cercanos, confundidos y preocupados, le hacían preguntas: ¿por qué te privas de lo que necesitas? ¿No ves que esto te lastimará? Mas la mujer, fuerte por el ayuno, sabía que había una verdad más profunda que las preocupaciones del mundo. Recordó las palabras de Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y así, cada refuerzo espiritual se volvía más potentemente nutritivo que el alimento físico. Al tercer día, mientras se adentraba en la oración, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Los cielos parecían abrirse, y un resplandor de esperanza le llenó el alma. Una voz suave y clara resonó en su ser: busca y hallarás, llama, y se te abrirá. Mateo 7:7. Con renovado fervor, suplicó a Dios revelaciones sobre su situación. Fue entonces que la revelación divina llegó, como un susurro acariciando su mente. No solo se trataba de su dolor, sino de una misión mayor que había sido encomendada a su vida. Mientras ayunaba, Dios comenzaba a abrirle los ojos. La pasión en su ser crecía, y de su boca brotaban alabanzas: tú eres mi refugio y mi fortaleza. Clamaba a su Creador. Las horas se convertían en días, y cada momento esperando en la presencia del Altísimo era un paso más hacia la transformación. Entre el sacrificio de la comida y el deleito de su compañía, ella ahora percibía lo que el ayuno verdadero podía lograr: un corazón renovado y una vida transformada. Sin embargo, al final de aquella jornada de intensa oración y reflexión, una pregunta la asaltó: ¿y ahora cuál será el siguiente paso? Fue entonces cuando una visión de Jerusalén se presentó ante sus ojos, tan vívida como el sol naciente. Las imágenes de su propia vida estaban entrelazadas en el propósito divino del restaurador de las naciones. Sabía que debía compartir la revelación. La mujer cerró sus ojos y, en voz alta, declaró: oh Dios, que cada paso que desea para proclamar tu nombre entre las naciones. Este sería el inicio de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino de aquellos a su alrededor. Al abrir nuevamente los ojos, su espíritu vibraba con certeza. El propósito de Dios comenzaba a manifestarse, pero en el horizonte se vislumbraba un desafío mayor que pondría a prueba su fe de una manera que nunca había imaginado. ¿Qué caminos le llevarían al cumplimiento de esta misión? Las llamas del cielo ardían en su corazón, y una nueva aventura esperaba, comenzando en el temblor de su espíritu. Tal vez, solo tal vez, lo que estaba por venir revelaría un aspecto de su vida que nunca había considerado. Un giro inesperado que podría cambiarlo todo. La luz del alba llegaba, y la mujer despertó con la claridad que provenía de su renovada búsqueda. Aunque la melancolía de sus ansias aún permanecía, un fuego se había encendido dentro de ella, un fuego que parecía susurrarle los secretos del cielo. Con cada latido, su fe se afirmaba, sabía que la revelación había apenas comenzado, decidió que daría un paso más hacia su causa divina. Si mi voz es un instrumento en tus manos, contemplaré cada encuentro como una oportunidad para glorificarte, murmuró.
Su corazón latía al compás de la promesa del Salmo 37:4, deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salió de su hogar, determinada. El aire fresco la envolvía, y aunque sus pasos eran firmes, un temor la asaltaba. En su camino hacia la sinagoga, la comunidad la observaba. Al mirarla, veían no solo a la mujer cuya lucha había sido tan evidente, sino a alguien que emanaba una luz inusual. Sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con la esperanza de un nuevo amanecer. A medida que se acercaba a la congregación, se sentía unida a las voces que alaban al Altísimo. Aquella comunidad, al igual que ella, estaba clamando por respuestas. Su interior vibraba, sintiéndose parte de un plan mayor. Fue entonces que recordó las palabras del profeta: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, Mateo 18:20. La mujer sabía que la oración comunitaria tenía poder. Al llegar, fue recibida con miradas que reflejaban sorpresa y aprecio. Sin temor, tomó su lugar entre ellos y se unió en oración ferviente. Mientras clamaban juntos, la atmósfera se cargaba de la presencia de Dios, palpable y transformadora. Un espíritu de unidad se tejía alrededor de ellos, y, al hacerlo, se volvió evidente que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. De pronto, una anciana, conocida por su sabiduría, se puso de pie. Con voz temblorosa, comenzó a proferir una profecía que resonó como un eco en los corazones de todos los presentes: He aquí, el Señor está despierto y no ignora el clamor de su pueblo. En el corazón de esta mujer hay una llama que se avivará para iluminar a todos los que encontrarán en su camino. Las palabras de la anciana hicieron vibrar a la mujer en su interior, sintió que cada poro de su ser respondía a la palabra divina. Aquel mensaje confirmaba su misión, pues no solo se trataba de su propio dolor, sino de la liberación que Dios tenía en mente para toda su comunidad. Era un llamado que resonaba en cada fibra de su ser. La multitud comenzó a alabar a Dios con fervor, y en ese momento, el poder de la unidad se hizo más fuerte. Al unísono, clamaron: envía tu fuego, oh Señor, a través de nosotros. Y el cielo parecía responder con un estruendo de voz. En medio de aquel clamor, la mujer sintió que la revelación de su misión se solidificaba, pero también se percató de la intensidad de la prueba por venir. Como los israelitas en el desierto, ella estaría llamada a enfrentar desafíos antes de alcanzar la tierra prometida. El camino será arduo, pensó. Pero de la misma manera que Dios guió a su pueblo, también me guiará a mí. Mientras el rugido de alabanzas levantaba las paredes de la sinagoga, la mujer se dio cuenta de que la verdadera lucha no solo sería con enemigos visibles, sino también con los invisibles. Dudas y temores que podrían amenazar su fe, como si Dios le hablara directamente. El eco de su voz resonó en su mente: quien confía en mí nunca será avergonzado. Romanos 10:11. Con cada latido de su corazón, sentía que la resistencia era necesaria, que el llamado de Dios la llevaría a lugares desconocidos. Al finalizar la reunión, la mujer fue rodeada de hermanos en la fe que ofrecían sus corazones y manos en apoyo. La comunidad mantenía la promesa de que no caminaría sola. Mientras se retiraba, una nueva urgencia surgió en su espíritu: luz de las naciones, mi camino apenas comienza, pero ¿cuáles serán las pruebas que me esperan? La incertidumbre se cernía sobre ella, y una voz le susurró en el fondo de su ser: estás a punto de ver cosas que nunca imaginaste. ¿Qué destino le habría preparado Dios? Su viaje estaba comenzando, y la expectativa del propósito divino palpitaba en el aire. La mujer, ahora envuelta en una determinación renovada, se retiró de la sinagoga con la voz de la anciana resonando en su corazón como músicas celestiales. Envía tu fuego, oh Señor, a través de nosotros, clamaron sus hermanos, y ella sintió que aquel clamor no solo se había dirigido al cielo, sino que también había impregnado su propia alma. Se adentró en un camino que conducía a las colinas, buscando un lugar apartado donde pudiera meditar, donde los murmullos de la ciudad se desvanecieran y pudiera escuchar la voz clara de su Creador.
El viento acariciaba su rostro, llevándola hacia un espacio lejano donde la luz del sol hacía danzar los colores del paisaje. Aquí, decidió prepararse, porque dentro de ella latía el anhelo de comprender el camino que Dios había trazado. Como el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 9:27, yo también debo disciplinar mi cuerpo y llevarlo en sujeción, pensó mientras comenzaba un tiempo de ayuno y oración. Sabía que el sacrificio personal sería necesario para acercarse más a la voluntad de Dios, y que la búsqueda sincera lo traería a ella de maneras que nunca había imaginado. Los días pasaban, llenos de oración y dedicación. Aumentaba su anhelo de la presencia de Dios, y a medida que se despojaba de la comida y de placeres terrenales, en su lugar se manifestaba una paz profunda, una conexión íntima con lo divino. Las Escrituras la guiaban, revelándole secretos olvidados, y comprendiendo que el ayuno no era solo privación, sino un poderoso acto de entrega y búsqueda de su gloria. Una tarde, mientras la luz del sol comenzaba a ceder ante la llegada de la noche, el cielo resplandecía con colores vibrantes, como un recordatorio visual de la magnificencia divina. En ese momento, un pensamiento la invadió nuevamente: Dios tiene un plan, y yo estoy llamada a jugar un papel en ello. Este pensamiento encendió dentro de ella una urgencia aún mayor. Sin embargo, entonces, en medio de su ferviente búsqueda, un murmullo comenzó a llenar el aire. Era un susurro, como el viento que agita las hojas. Hay quienes se opondrán a ti, no será fácil, pareció advertir esa voz. Recordó las palabras del Salmo 34 horas y 19 minutos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Con ese verso como su baluarte, la mujer entendió que cada prueba que se avecinaba solo serviría para fortalecer su fe. El día del pacto se acercaba en la comunidad, un tiempo de celebración y de remembranza de cómo Dios había guiado a su pueblo. La mujer sabía que debía compartir su experiencia de encuentro con Dios y su llamado renovado. Pero, antes de ello, sentía que necesitaba más que nunca, deseaba la guía del Señor. ¿Qué les diré a mis hermanos? ¿Cómo comunicaré el fuego que arde en mi corazón? Concluyó que el ayuno continuaría, pues en la búsqueda de su voz, sintió que había más por descubrir. Un cuarto día sin alimento comenzó a mostrar su verdadero propósito. Espacios en su vida que habían estado llenos de ruidos comenzaron a despejarse, dejando una claridad que solo el Espíritu podía ofrecer. En medio de aquel silencio sacro, un sueño vino sobre ella. Vio una luz deslumbrante, y en ella, la imagen de hombres y mujeres reunidos alrededor de un altar. Ellos clamaban, y en sus lomos el eco de su voz se unía en un grito de unidad para interceder por su comunidad. De repente, la imagen se tornó oscura, y una sombra se cernía sobre ellos. Despertó abruptamente, su corazón palpitaba. La sombra simbolizaba peligro, un desafío a la unidad que Dios deseaba establecer. En ese instante, la mujer fue consciente de que su misión era más grande que ella misma. El fuego que había encendido no solo beneficiaría a su vida, sino que traería transformación a muchos. No puedo temer, se replicó. Dios me ha equipado para lo que está por venir. Sintió su espíritu arder de nuevo, y supo que debía prepararse para confrontar lo que se avecinaba y discernir los planes soberanos del Altísimo. Mientras cerraba los ojos, una certeza profunda la invadió. En este tiempo de ayuno, en este tiempo de búsqueda, Dios me revelará cosas que jamás imaginé. Y con esta determinación, se lanzó a la noche con la oración ardiente en su corazón, anhelando entender más sobre el propósito que Dios había diseñado para ella y su comunidad. ¿Acaso era un despertar congregacional lo que estaba en camino, o algo aún más poderoso? La pregunta la acompañaría mientras la luz de la mañana apuntaba a un nuevo amanecer. Mientras las primeras luces del alba rozaban el horizonte, la mujer se levantó con renovado fervor en su corazón. Su decisión de buscar la guía divina la había llevado a experimentar un cambio palpable en su vida. Ahora, sentía que cada ápice de su ser estaba alineado con el propósito que le aguardaba. Recordando las palabras del profeta Isaías,
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos, se sintió impulsada a avanzar, se dirigió a la comunidad, donde el día del pacto comenzaba a tomar forma. El bullicio de las conversaciones se mezclaba con risas y cantos. A su llegada, una multitud de rostros la miraba, algunos con curiosidad, otros con desconfianza. El eco de su sueño aún resonaba en su mente, un llamado a la unidad, una advertencia sobre la sombra. Era un momento trascendental, debía hacer algo, y pronto, estratégicamente se acercó a un grupo de ancianos que discutía sobre la importancia de la fe en tiempos de incertidumbre. Hermanos, empezó con voz clara, Dios me ha hablado en este tiempo de ayuno. He visto una visión en la que somos llamados a unirnos en oración y en acción. Hay peligro acechando, pero con la guía del Señor, podemos ser un faro de luz para nuestra comunidad. Los murmullos aumentaron a su alrededor. Un anciano, conocido por su sabiduría y firmeza, se dirigió a ella. ¿Cómo sabe que es realmente la voz de Dios la que escucha? ¿No son las palabras de una mujer a menudo desestimadas entre nosotros? La mujer sintió la presión del juicio, pero recordó el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Fortalecida por el Espíritu, respondió con confianza. Lo instaurado en mi corazón no es de mí, sino del Altísimo, quien ha estado preparándonos para este momento. Algunos comenzaron a escuchar, y otros se sintieron inquietos. Si es el Señor quien te ha hablado, debemos comprobarlo en oración, propuso uno de los jóvenes del grupo. Que aquellos que tienen deseo de buscar su voluntad, se reúnan esta noche para clamar. Fue entonces que la resolución emergió de entre ellos, un tiempo de oración congregacional se establecería esa misma noche, a medida que el sol se ocultaba, la expectativa creció. La mujer sentía el fuego en su interior palpitar con cada latido suyo. Que el cielo se abra sobre nosotros esta noche, imploró en su corazón. La comunidad comenzó a reunirse en el lugar donde todo había comenzado, este acto de fe compartida resonaría más allá de su entendimiento. El susurro que la había advertido sobre la sombra también había sido un aviso de un llamado. Era un momento para actuar, no solo para ella, sino para cada una de sus almas reunidas ahí. Los versos del libro de Hebreos reverberaban en su mente, no desmayemos, pues. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, Hebreos 10:36. Al comenzar la oración, las voces se unieron en un clamor de unidad, mientras sus corazones ardían por la presencia de Dios. Pronto notaron que los cielos respondían a su clamor. Una atmósfera palpable de reverencia y devoción llenó el ambiente, la sombra que había visto en su sueño no parecía tan amenazante cuando la luz misma estaba en su medio. Entonces, en un instante que parecía suspendido en el tiempo, un robusto estruendo de vientos cruzó el lugar. La mujer sintió que su pecho se llenaba de la certeza de que el cielo respondía a su intercesión. Con el espíritu avivado, exclamó, Señor, revela tu poder entre nosotros. Que caiga el fuego del cielo sobre este altar. La multitud sintió el impacto, y en ese momento un temor reverencial se adueñó de ellos. Entonces, en lo alto de sus corazones, percibieron algo profundo, un eco del pacto. Dios estaba en medio de ellos, dispuesto a hacer algo sobrenatural. Pero, justo cuando comenzaron a alzar sus ojos al cielo, un extraño hombre apareció en la entrada del lugar, su mirada sombría y su vestimenta oscura parecían contrastar con la vibrante luz de aquel altar. Las murmullos se silenciaron al instante. Predicadores antiguos hablaban de mensajeros que aparecían en momentos claves, y en un instante la mujer recordó las advertencias que había oído. Cuando Dios esté a punto de hacer algo grande, el enemigo también se moverá. La batalla entre la luz y la oscuridad había comenzado. ¿Quién era este extraño, y qué quería de la comunidad? La mujer sabía que el destino de la noche estaba transitando hacia un camino inesperado. Con un nuevo ardor en su corazón, se preguntó,
¿está esta sombra en nuestros corazones o en nuestras vidas? ¿Es el inicio de algo poderoso? La respuesta estaba en la noche, junto con el potencial divino que Dios había preparado. Su llamado apenas empezaba, y la revelación de su plan soberano estaba a punto de manifestarse. Mientras la multitud contenía la respiración, los ojos de la mujer fijos en el extraño, un escalofrío recorrió su piel. Las advertencias resonaban en su mente, la oscuridad podía manifestarse como un desafío a su fe, pero ella sabía que el Señor era su luz y su salvación. Salmo 27, 1. Un anciano, visiblemente inquieto, se acercó al extraño, sin saber las dificultades que éste podría traer. ¿Quién eres tú que interrumpes este momento sagrado?, preguntó el anciano, su voz temblando de firmeza. El extraño, con una sonrisa tanto burlona como enigmática, respondió: he venido para recordarles que no todo lo que parecen ser son de verdad. Vuestro fervor no es más que un juego en el mismo lugar donde la fe se convierte en superstición. ¿De verdad piensan que sus oraciones tendrán impacto al lado de la verdad que se oculta? Sus palabras fueron como dardos, disparadas para desestabilizarlos. La mujer, sin saber cómo, sintió que sus pies se afianzaban en el suelo, podía sentir la presión de dudas intentando infiltrarse en la comunidad. Pero recordó, en ese mismo instante, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Debían permanecer unidos, no permitir que el extraño sembrara divisiones. Temed a Jehová, pronunció ella con una voz que reverberaba confianza, y no a los murmullos de la oscuridad. La luz de Cristo vence cualquier sombra. Al escuchar su declaración, un murmullo de aprobación empezó a recorrer la multitud. El joven que había propuesto la oración se levantó también. Crearemos un espacio aquí para invocar al Señor, aquel que es más fuerte que cualquier sombra. La oración es nuestra arma. El extraño frunció el ceño. ¿Creen que un acto de fe les protegerá de lo que está por venir? Las ruinas están a la vuelta, y sus corazones son el campo de batalla. La mujer, sintiendo que el aire se tornaba denso, levantó su voz con mayor firmeza: escrito está que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esta vez, su voz resonó con un fervor que parecía sacudir el mismo ambiente. Con cada palabra, invocaba el poder del Dios vivo que había hecho alianzas con su pueblo. El extraño se quedó en pie, como si la fuerza de esas palabras le hubiera distraído. Se dio la vuelta y, en un gesto furtivo, levantó su mano. Justo en ese momento, una ráfaga de viento frío corrió entre los presentes. En un instante, la atmósfera cambió, ángeles del Señor parecían descender, como el fuego del altar listo para caer. El tiempo del asedio ha comenzado, pronunció el extraño, mas no podrán avanzar si su fe es superficial y se alza en la duda. La mujer comprendió que la intervención de Dios iba más allá de una batalla visual, ahora se trataba de una lucha en la que las almas de su comunidad estaban en juego. La oración parecía convertirse en un clamor que atravesaba las puertas del cielo. Señor, escucha nuestra súplica, gritó mientras se unía a la multitud en círculo, dals valor a estos corazones que se atreven a creer. Libéranos de la duda y dinos cómo permanecer firmes en tu verdad. Las voces se alzaron como un torrente, un unísono que movían las bases del mismo firmamento. El extraño, sintiendo la intensidad, dio un paso atrás. Su rostro revelaba incomodidad mientras sentía la creciente presencia del Espíritu Santo. Esto no ha terminado, murmuró antes de desaparecer en una nube de oscuridad que se disolvió en la noche. Un profundo silencio se apoderó del lugar. La mujer lloró con gozo mientras sentía la segura presencia del Señor entre ellos. Justo cuando la victoria parecía haber sido proclamada, una luz destellante apareció, iluminando el rostro de cada uno. Mi pueblo, una voz resonó desde el cielo, no solo enfrentaréis sombras, sino también la gloria que está por manifestarse. Estoy a punto de revelar mi plan a través de vosotros,
este es solo el principio de grandes obras que haré en medio de los corazones que permanecen fieles. Era un nuevo comienzo y una revelación que marcaba el desenlace de aquello que todavía no conocían. La mujer se sintió renovada, convencida de que el verdadero desafío estaba por venir. Murmullos de esperanza comenzaron a surgir entre ellos, ya que el camino del pacto estaba siendo trazado en lo profundo de sus almas. El cielo parecía abrirse, revelando no solo promesas, sino la responsabilidad de sostener esa luz. ¿Quién estará dispuesto a seguirme?, resonó la voz, extendiendo la invitación al corazón de cada uno, mientras la revelación del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse. Y así, al despertar la mañana siguiente, la mujer sintió en su corazón una mezcla de inquietud y anticipación. El eco de la voz celestial aún resonaba en sus oídos, y la promesa de Dios parecía palpitar en el aire. Sabía que el desafío había comenzado, y que el llamado a permanecer firme en la fe era más urgente que nunca. La comunidad se reunió otra vez, cada uno con el rostro iluminado por la luz del nuevo día. Hoy, juntos, buscamos el rostro del Señor, exclamó el joven que había invitado a la oración la noche anterior. No permitiremos que la sombra se asiente sobre nuestros corazones. En este tiempo de incertidumbre, el ayuno es nuestra ofrenda y nuestra arma. La mujer asintió. Recordó las enseñanzas antiguas del pueblo de Israel, cuando su Dios les había ordenado el ayuno como medio para humillarse y buscar su favor. Porque en el ayuno, pensó, nos acercamos más a su presencia. Es en el quebranto donde somos fortalecidos. Isaías 58. 6. Mientras se disponían a buscar al Señor a través del ayuno, la tensión en el ambiente creció. El extraño, aunque ausente, parecía haber dejado tras de sí una sombra de inquietud que apenas se disipaba. La mujer se ofreció para guiarles en oración, pero sintió un impulso repentino. Hermanos, dijo con voz decidida, dejemos que el Espíritu dirija nuestra oración y nuestro ayuno. Clamemos por un entendimiento más profundo de su voluntad. Cada uno de ellos comenzó a elevar su clamor, y la atmósfera se llenó de súplicas fervientes. A medida que las horas pasaban, la mujer se entregó a la búsqueda del Espíritu. Al cerrar sus ojos, sintió un ardor en su pecho, como si algo estuviera naciendo dentro de ella. De repente, la visión de un camino serpenteante se presentó ante sus ojos, flanqueado por dos grandes montañas que representaban desafíos y derrotas pasadas. Y en medio de la bruma, brillaba un faro de luz. Esta es la senda del Señor, entendió. Él nos llama no solo a enfrentar la oscuridad, sino a atravesar lo desconocido para descubrir la gloria que prometió. Comenzó a compartir su experiencia con la comunidad, y otros fueron tocados por la misma revelación. Uno de ellos recordó las palabras del profeta: si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. El tiempo de ayuno se convirtió en una explosión de oración, con cada uno buscando la dirección de Dios. Y en el clamor, una respuesta comenzó a gestarse entre ellos. Venía una respuesta tan fuerte y clara como la luz del día. No obstante, en medio de su fervor, la mujer sintió un escalofrío. En el viento, captó un susurro que cerraba la brecha entre la fe y la realidad, una advertencia de que el enemigo no había abandonado el campo de batalla. De pronto la tierra tembló levemente, como si anunciara un acontecimiento inminente. Las sombras empezaron a retratarse en las paredes del templo, formando figuras inquietantes que parecían advertir de la presencia de algo maligno cercano. «Estad atentos», exclamó la mujer, alzando la voz sobre el clamor. Puede que el enemigo esté activo, pero nosotros somos más que vencedores. Nuestro ayuno es el testimonio de nuestra fe. Clamemos por el refugio del Altísimo, porque hay poder en la unidad. De pronto, el cielo pareció abrirse de nuevo, y una luz brillante descendió como un torrente sobre ellos.
La voz del Señor resonó en sus corazones a medida que la visión del camino se hizo más clara. No temáis, mi pueblo, pues estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará. ¿No lo veis? Isaías 43 horas y 19 minutos. La revelación del plan soberano de Dios no solo se estaba manifestando en sus corazones, era un acto profético que empezaba a materializarse. La mujer comprendió que no solo se trataba de un desafío, sino de una oportunidad para que cada uno comprobara la fidelidad de su Dios. Ahora, más que nunca, necesitamos el poder del ayuno y de la oración, pensó. Con esta revelación, su corazón se inflamó con la certeza de que lo que estaba por venir detendría las sombras y dejaría vacío el terreno donde el enemigo había tratado de establecerse. Pero aún así, en el fondo de su espíritu, sabía que este era solo el comienzo de una confrontación aún mayor. El momento culminante estaba a la vista. ¿Qué desafíos les esperaban en su búsqueda de la vida que el Señor quería desatar? A medida que la luz del día comenzaba a fortalecerse, las palabras del profeta resonaban: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Así continuaron, listos para entrar en la próxima etapa del plan divino, determinada por su fe, sin vislumbrar aún las pruebas que pronto llegarían para probar cada clamor levantado hacia el cielo. Mientras la luz del día continuaba brillando sobre la comunidad, una atmósfera de expectación y determinación llenó el lugar. La mujer, impulsada por el fervor del espíritu, se dio cuenta de que cada palabra y cada acción en los días venideros serían cruciales. La señal de la luz que había visto se hacía evidente en sus corazones, pero una sombra aún cubría su comunidad. Escrito está, proclamó otro de los congregados, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Sus palabras resonaron como un eco de determinación, y cada miembro de la comunidad se sintió llamado a mantenerse firme. Se sintió la necesidad de un compromiso renovado, de servir con corazones sinceros ante el Dios vivo. De repente, una nube oscura apareció en el horizonte, como un oscuro presagio que contrarrestaba la luz que los envolvía. La mujer sintió una inquietud aún mayor, pero se mantuvo firme. Es posible que la tormenta se acerque, dijo, su voz llena de autoridad. Pero nuestro Dios es un refugio en tiempos de angustia. El enemigo puede rugir como león, pero recuerda, tenemos en nosotros el poder del león de la tribu de Judá. Mientras su fe se multiplicaba, comenzaron a tocar los instrumentos y a alabar a Dios con voces unidas, elevando un clamor a lo alto, recordando promesas como las del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Pero en medio de esta poderosa alabanza, los cielos se oscurecieron aún más. Se oyeron relámpagos y truenos que resonaban como un llamado a la batalla espiritual. Fue entonces que ella percibió la advertencia, un ataque inminente. La visión del camino seguía presente, y con ella, el entendimiento de que la senda de la obediencia y el ayuno no sería fácil, pero era el camino de la vida. Las sombras comenzaron a materializarse, formando figuras que danzaban a lo largo del templo. Eran ecos del miedo, de antiguas heridas que parecían cobrar vida en medio de la adoración. La mujer, impulsada por una luz interna, alzó sus manos y clamoró: en el nombre de Jesús, que toda sombra se disipe. Que la luz brille sobre nosotros y que la verdad prevalezca. Suddenly, a voice from within her broke through the noise. Un momento. Escuchen, exclamó con una revelación que la llenó de un poder renovado. Este es nuestro momento de quebrantar las cadenas, de soltar las ataduras que el enemigo ha tejido en nuestras vidas. Debemos declarar la libertad en la adoración y el ayuno. La proclamación de su palabra es la llave que abrirá puertas cerradas. Así, cada uno se unió a ella, proclamando libertad y victoria. Clamaron con valentía, adentrándose en la oscuridad con la luz del Evangelio. En ese instante, un viento poderoso recorrió el templo, empujando las sombras hacia atrás. No temas, mi pueblo, resonó la voz del Señor en lo profundo de sus corazones.
Desde el principio he estado contigo. Este desafío no es para tu ruina, sino para mostrarte mi gloria. Estoy levantando un remanente. La mujer sintió como su fe se disparaba. Estamos en la senda del plan divino, clamó, consciente de que el Señor estaba en medio de ellos, revelando su protección y propósito. Las sombras parecían desvanecerse a medida que los corazones se llenaban de esperanza. Sin embargo, una inquietud persistente permanecía en el fondo del alma de la mujer. Sabía que a medida que se acercaban a la verdad de su llamado, el enemigo también se elevaría furioso. Lo que está por venir es mayor de lo que imaginamos, pensó, recordando las palabras del profeta, el que pone su confianza en el Señor será como un monte de Sión, que no se moverá, sino que permanecerá para siempre. De repente, sintió en su espíritu un nuevo empuje de fe. Estamos a punto de entrar en lo sobrenatural. El último sonido de alabanza se elevó, resonando por encima del estruendo del viento. Y antes de que la calma volviera, una sombra ominosa fue avistada deslizándose sobre el horizonte. La mujer dio un paso hacia adelante, con la certeza de que aquel era el momento para una revelación divina. El plan soberano de Dios se revelará en su totalidad, susurró, mientras los corazones latían con anticipación. ¿Podría ser que la sombra anunciara algo que cambiaría el destino de su comunidad? Mientras el viento soplaba y la luz fulguraba alrededor de ellos, el desafío final se vislumbraba a la distancia, preparándolos para el cumplimiento de la promesa que estaban llamados a abrazar. El desenlace estaba a la vista. ¿Cómo se manifestaría el poder de Dios en tales circunstancias? Mientras la comunidad permanecía unida en oración, el oscuro presagio en el horizonte se fue acercando, como una sombra alargada que parecía devorar la luz del ocaso. La mujer, observando con el corazón palpitante, sintió un escalofrío recorrer su ser. La presencia de lo sobrenatural, una mezcla de temor y reverencia, llenó el aire. Cada exhalación era un recordatorio de que se encontraban en el umbral de un nuevo desafío. Escuchen, comenzó a decir de nuevo, con voz clara y firme, la palabra de Dios nos advierte, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, Isaías 41:10. Aún en medio de la tormenta, Él es nuestro amparo. La comunidad se unió a su declaración, proclamando juntos la fidelidad del Altísimo, dejando que sus voces se elevasen como un clamor de victoria. Las sombras se retorcían y bailaban de manera inquietante, pero la mujer continuaba firme. El día de la liberación se acerca, y en esta lucha, nuestra arma es el ayuno y la oración. En su interior, comprendía que no se trataba solo de resistir, sino de avanzar en el reino de Dios. Una revelación la atravesó por completo, lo que venía era necesario, una purificación de corazones y almas para poder recibir la promesa, cerca de un fuego encendido. Los hermanos comenzaron a compartir visiones y mensajes, cada palabra encendido por el fuego del Espíritu. Un anciano se levantó, su voz gravemente resonante. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Su mensaje trajo consigo un nuevo vigor al grupo. La esperanza comenzaba a florecer en medio de la incertidumbre. La mujer sintió que una ola de alabanza se cernía sobre ellos, joven y viejo, todos unidos en un solo clamor de transformación. Que cada cadena sea rota, que cada sombra se disipe en el poder de su nombre, clamó, cada palabra resonando con la autoridad del cielo. Allí, se sintieron como el pueblo de Israel ante el Mar Rojo, listos para cruzar hacia una nueva vida. En medio de esta atmósfera de fe, un sueño comenzó a descender sobre la mujer. Visiones de un futuro glorioso se desplegaban ante sus ojos. En el sueño, una puerta iluminada se abría, y tras ella se vislumbraban multitudes alzando sus manos en adoración. Este es el propósito de mi pueblo, escuchó resonar la voz de Dios en su corazón. Quiero que todos conozcan mi gloria, que vean la luz que he puesto en ti. Cuando despertó,
la mujer se sintió impulsada. Esto es más grande de lo que imaginamos, expresó a los presentes. Estamos siendo llamados no solo a nuestras vidas, sino a ser luz en la oscuridad, a llevar esperanza a los perdidos. La sombra que se aproxima es un símbolo de la gloria por venir. Las olas de emoción se extendieron entre ellos. Estaban siendo preparados, moldeados para el propósito de Dios, a través del fuego del sufrimiento y de la prueba. En esta hora de ayuno y oración, el enemigo será despojado de su poder. Dediquémonos a la búsqueda ferviente de la voluntad de Dios. Con fervores renovados, cada miembro se preparó para la batalla en el espíritu. En esos momentos, la mujer sintió la urgencia de actuar. El tiempo se acorta. El llamado divino se hace más claro, y se nos invita a participar en el testimonio de su gloria y en el cumplimiento de su promesa. Al final de esa reunión, mientras se dispersaban, una luz brilló aún más fuerte, iluminando el camino hacia la incertidumbre. La sombra, pensaron, podría ser un nuevo inicio, el preámbulo de la gloria del Señor. Expulsados hacia la oscuridad, llevaban consigo una certeza, aunque la batalla era inminente, el triunfo de Dios era inevitable. Mientras la comunidad se adentraba en la noche, la mujer miró hacia el horizonte, donde la sombra se extendía. En su corazón, esperó un nuevo giro en el plan soberano de Dios. ¿Qué más revelará Él, en su perfecto tiempo?, se preguntó en caso del misterio que se avecinaba, sintiendo el latido del cielo a sus espaldas. La sombra se cernía sobre la comunidad, pero la fe de la mujer y sus hermanos era su refugio. En aquella noche oscura, mientras los ecos de las oraciones se elevaban con fervor, el cielo se estremecía con la respuesta divina. La mujer, con un corazón ardiente, sabía que debían permanecer firmes ante las amenazas que se acercaban. Recordó la promesa que el Señor había hecho: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Las miradas se cruzaron, desbordando entendimiento. Era el momento de actuar, de unir esfuerzos y corazones en una sola oración. Decidieron consagrar lo que estaba por venir. Juntos, levantaron un clamor de unidad mientras el viento que traía la oscuridad parecía vacilar ante el poder de sus voces. Con cada invocación, la atmósfera se transformaba, las sombras temblaban y retrocedían, atormentadas por la luz de la fe. Señor, que caiga tu poder sobre nosotros, imploró la mujer, sintiendo el soplo del Espíritu llenarla. En su interior, la certeza de que el desafío traería consigo oportunidades para glorificar a Dios crecía. Envía tu fuego a este lugar, exclamó, y las llamas de la alabanza comenzaron a danzar sobre sus corazones. Entonces, como si el mismo cielo se hubiera abierto, la presencia del Señor se manifestó entre ellos. Una luz radiante llenó el templo y con ella, cada corazón fue renovado. El murmullo del extraño que había perturbado su encuentro se convirtió en eco lejano, ya no había espacio para el miedo. El poder de Dios prevalecía, y cada sombra se disipaba ante su gloria. Ahora es el tiempo de la revelación, dijo la mujer, sintiendo como su misión se reafirmaba en su pecho. No solo saldremos de esta prueba, sino que seremos remanente, seremos portadores de su luz. Aquellos que antes dudaban, ahora se unían, confiando en el propósito que les había sido revelado. La unidad se palpaba en el aire. Una anciana, sabiendo que era el tiempo de actuar, se levantó y habló: este es el principio de algo nuevo. Juntos, enfrentaremos cada desafío, y seremos testigos de la transformación que vendrá. El Señor pelea por nosotros. Con cada palabra, la esperanza resplandecía, y el temor se desvanecía. Así, con la fe como su escudo y la oración como su espada, la comunidad se armó para el desafío inminente. Comprendieron que lo que estaba por venir no era solo una batalla física, sino un conflicto espiritual en el que cada uno de ellos tenía un papel vital. Nuestro ayuno nos fortalece, dijo la mujer, y en la oración, encontraremos la dirección. Mientras la luna iluminaba el camino hacia lo desconocido, avanzaron con valentía,
dispuestos a enfrentar cualquier sombra en su travesía. Sabían que juntos podrían resistir. Ahora, más que nunca, proclamó la mujer, la luz del Evangelio brillará más radiante entre nosotros. No se apague la llama de nuestras almas. Y en ese momento de unidad, comprendieron que, aunque las sombras amenazaban, la luz siempre prevalecería. Al entrar en el nuevo día, cada uno se preparó, con renovado fervor, para lo que Dios estaba a punto de hacer. Nos espera una victoria, afirmaron, y los corazones latían al unísono. La mujer, sintiendo el poder de Dios moverse a su alrededor, dio un paso audaz hacia el futuro. Este es solo el comienzo del plan divino. Con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas, celebró el propósito que Dios había tejido en sus vidas. Al final de aquel día, el cielo estaba despejado, y la comunidad se despidió con fe reavivada. El desafío que enfrentaban era grande, pero su Dios era aún mayor. Con una unidad que los unía más que las sombras, partieron en busca de la gloria que estaba por venir, listos para abrazar cada bendición con la certeza de que el panorama de su futuro estaba iluminado por la luz eterna. Y tan solo un resplandor en la distancia del horizonte prometía que todo lo que habían enfrentado no había sido en vano. La mujer levantó su mirada, sintiendo la presencia de Dios con ellos, que la luz brille, y con ella, que también brille nuestra fe. Este fue el final de una batalla, y el inicio de muchas victorias. La comunidad había aprendido no solo a enfrentarse a las sombras, sino a salir más fuerte y unida en la luz, lista para llevar la esperanza al mundo. Así concluyó esta historia, pero el viaje de la fe sigue vivo en cada corazón que busca la luz. Amén. Necesitas suscribirte ahora. No pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y haz un comentario sobre tus reacciones y reflexiones sobre este final. Además, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.